Ahí estamos. Entonces, basado en eso, vamos a hablar respecto a los sentidos, ¿cierto? A ver cómo llevamos y traemos información desde nuestro entorno, ¿ya? Nos quedamos particularmente en lo que era el olfato, creo que fue una de las últimas cosas que vimos, y de hecho dijimos que el olfato estaba ahí localizado en la zona más interna de las fosas nasales, ¿ya? Hoy vamos a hablar sobre el tacto, perdón. ¿Están viendo la presentación, cierto? Sí. Sí. ¿Sí? Ya. Nos vamos a enfocar, si se fijan, yo les ligué el tipo de receptor, ¿verdad? Con la función que están cumpliendo. Y si se fijan, tengo termorreceptores. Y dentro de los termorreceptores tenemos un sentido muy importante. Yo diría que es un sentido que a lo mejor inconscientemente no tomamos tanto en cuenta o es un sentido que de cierta forma no se le da la importancia que tiene. Claramente siempre nos cuidamos mucho nuestros ojos, eh, los oídos un poquito menos, somos más irresponsables en ocasiones con el oído. Eh, pero el tacto pasa como queda como en segundo plano respecto a los otros, pero la verdad el tacto tiene funciones bastante importantes dentro del análisis de nuestro exterior. ¿Ya? Por ejemplo, como dice el texto ahí, el tacto nos informa de la dureza de un objeto, si es duro o blando, ¿verdad? Ah, ¿verdad que? Perdón, es que aquí tengo la ventana abierta yo de ustedes y después aparece ahí en el video, no quiero taparlo. Ahí sí. Entonces dijimos que informaba sobre la dureza de los objetos, si era duro o blando, nos informa también la temperatura que estos tienen, ya sea frío o caliente, la textura, si es liso o rugoso, si tiene, ¿cierto?, una forma ovalada, si tiene una forma cuadrada, ¿cierto? Todo eso lo percibimos con el tacto, ¿ya? Y el órgano que nosotros podemos nombrar por excelencia del tacto es la piel, ¿ya? De hecho, la piel vendría siendo el órgano más grande que nuestro cuerpo tiene, abarca todo nuestro cuerpo. Y lo llamativo es que todo nuestro cuerpo no posee el mismo grado de sensibilidad, ¿ya? O sea, la piel de nuestro cuerpo en distintas zonas puede llegar a ser más sensible o menos sensible, ¿ya? Dependiendo claramente de la función que cumpla, ¿ya? De hecho, el tacto en el ámbito reproductivo es muy importante y de hecho las percepciones que siente, valga la redundancia, percepciones que siente, eh, los estímulos son percibidos en su gran mayoría por la piel, ¿ya? Así que el tacto cumple múltiples funciones, ¿ya? Ya. Entonces, perdón. Eh, la mayor sensibilidad del tacto se encuentra principalmente en la yema de nuestros dedos. De hecho, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, o a lo mejor es algo que hacemos tan innato que la mayoría de las cosas las sentimos o las palpamos, por decirlo así, con nuestras yemas, ¿ya? De hecho, como que todo, cuando hay algo extraño, ¿qué hacemos? Con la punta del dedo, ¿verdad? Tocamos lo que sea extraño. Y lo más probable es que hagamos esto, por ejemplo, esto, y le hagamos así, ¿cierto? Juntamos la punta de los dedos. Por lo tanto, es una de las zonas donde nosotros mejor percibimos. Cuando queremos ver si algo está caliente, ¿qué hacemos? Por ejemplo, la típica de la abuelita o mi mamá, y yo también lo hice cuando planchaba, porque ahora busco ropa que no haya que planchar porque detesto planchar, ¿cierto? Le poníamos, nos mojábamos la punta del dedo y le hacíamos, ¿cierto? A la cosita de la plancha, para saber si estaba lista, estaba caliente. Las planchas más antiguas que ya dejaban de funcionar los colores. O sea, las lucecitas esas que nos avisaba si estaba buena para planchar, ¿cierto? Casi todo lo hacemos con la punta de los dedos, así que ya es la zona más sensible. Y de hecho, si uno se corta en las zonas de las puntas de los dedos, molesta mucho, mucho, mucho.
A lo mejor no es un dolor que no podamos soportar, ¿ya? Pero sí es una zona en donde molesta bastante un corte, ¿ya? Otras zonas importantes del tacto, en donde somos más sensibles, es la punta de la lengua. Otras cosas instintivas que hacemos, cuando vamos a probar algo, ¿cierto? Con la punta de la lengua, como que lo probamos, ¿cierto? Y es porque ahí se encuentra una mayor sensibilidad. De hecho, con la lengua podemos también percibir la textura de las cosas, de los alimentos, y participa dentro del análisis particular. Los labios también son un tejido de la piel bastante sensible, ¿ya? De hecho, se utilizaba mucho para percibir la temperatura corporal, si es que había fiebre o no, ¿ya? En la antigüedad, obviamente no teníamos termómetro. ¿Qué hacían las mamás? Apoyaban sus labios, ¿verdad? En la frente del bebé o de la persona, ¿cierto? Porque al ser una piel mucho más finita, más delgada, permitía, era mucho más sensible a la temperatura corporal, sobre todo porque en ocasiones cuando nosotros nos hacemos con las manos, nuestras manos ya tienen harto calor por la concentración, ¿cierto? Primero de grasa, de carne que tiene y obviamente porque la mano también está emitiendo calor. Por lo tanto, no nos da una percepción real de lo que hay. Pero los labios, al ser una piel mucho más delgada, percibe mejor si es que hay un aumento o no de la temperatura. ¿Ya? La palma de nuestras manos también. Por ejemplo, no es lo mismo cuando nos pasamos, ¿verdad? Suavemente los dedos o la yema, por ejemplo, en nuestra palma, que cuando la pasamos acá en el antebrazo. ¿Ya? No es lo mismo. También la planta de los pies es muy sensible, por eso siempre los monitos muestran ahí que con una pluma les hacen cosquillas en los pies, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos muchos lugares, ¿cierto? En nuestro cuerpo que sí son más sensibles. De hecho, dentro de los individuos también tenemos sensibilidades distintas, ¿ya? No todos percibimos los estímulos de la misma forma. Y ahí podríamos hablar cuando hablamos de las cosquillas. Cuando dicen, ay, ¿tú no tenés cosquillas? No, generalmente no es que la persona no sufra cosquillas o no le dé cosas, ¿cierto? Porque las cosquillas al final son una sensación, una percepción de cierto, de un tacto, de algo, de un, ¿cierto? De una, ¿verdad? Hay personas a las cuales obviamente les es más difícil controlar el impulso, ¿verdad? De protegerse, recogerse, y a otras personas no, ¿ya? Y eso es variable entre cada persona. Dijimos que lo mismo pasaba con los otros sentidos. Hay personas que tienen un oído un poco más agudo que otros y pueden percibir sonidos mucho más suaves que otros, ¿ya? Recuerden que también la audición puede fallar, ¿verdad? Debido a traumas o eventos, por ejemplo, golpes, explosiones o cosas así. En el tacto pasa algo similar. No todas las personas tienen el mismo grado de sensibilidad en la piel, ¿ya? Dice, la sensibilidad y en general todos los sentidos van disminuyendo en la medida que envejecemos. O sea, mientras más viejitos nos volvemos más insensibles, en el sentido de los sentidos, valga la redundancia, ¿ya? Somos más propensos a perder la sensibilidad de los sentidos, ¿ya? Un ejemplo, ¿te has fijado en que las personas mayores pueden tomar una tetera o una olla caliente sin que les provoque dolor? Yo parece que estoy joven porque yo soy súper llorona con las cosas calientes, ¿ya? Eh, por lo general, ¿cierto? Las personas más jóvenes requieren de un paño, una toma ollas para no quemarse. Ya ellos pierden la sensibilidad, ¿verdad?, de percibir qué tan caliente está un objeto. ¿Ya? Por lo tanto, basados en eso sabemos que el tacto tiene termorreceptores. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Eh, no tomen muy en cuenta esta imagen, porque esta imagen está en portugués. ¿Ya? Pero una imagen que se ve muy claro, ¿verdad? Todas las estructuras que están en la piel. Acá tenemos, obviamente, la primera capa, a ver, no, voy a poner creo que si coloco el puntero es más sencillo. A ver, ahí sí. La primera capa, ¿cierto? Es la que nosotros conocemos como epidermis, que está
parte más color salmón del dibujo. Puede ser variable, ¿verdad? De hecho, en los ojos también tenemos sensibilidad a los colores distintas. Después tenemos la dermis, que es esta zona más ancha, y la endodermis, que vendría siendo la parte aquí, que está en la parte inferior, o sea, por dentro. Entonces, si se fijan, esto vendría siendo un corte de la piel, en la cual obviamente encontramos algunas estructuras como el corpúsculo de Meissen. Acá tenemos terminales nerviosos. Recuerden que nuestro sistema nervioso, ¿verdad?, abarca con cordones de neuronas hasta los receptores. Acá tenemos estructuras musculares en la piel, tenemos los pelitos o los vellos, ¿ya? Y también tenemos glándulas, por ejemplo, aquí, estas glándulas son las glándulas sebáceas, que son las que liberan, ¿verdad?, la grasita y el aceite que nuestra piel necesita, ¿ya? A ver, muchas personas cometen el error, ¿ya? Es decir, es que yo tengo la piel muy grasa. ¿Y qué es lo que hace? Echan productos que secan la piel, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? La grasita en la piel es necesaria, ¿ya? Es algo que nuestro cuerpo necesita. El problema, obviamente, es el exceso, ¿ya? Eh, ¿Ya? Porque el cuerpo lo que hace al liberar esta grasita es ir hidratando la piel, hidratando y protegiendo la piel contra los factores externos. Por ejemplo, cuando hay un día muy frío, es muy común que nuestra piel se ponga mucho más grasita porque de cierta forma la piel se está protegiendo, es como poner una pequeña capita de protección para que el hielo, ¿verdad?, que hay en el exterior no queme nuestra piel. Recuerden que lo frío puede quemar tanto o incluso más que lo caliente, ¿ya? Porque obviamente al estar el frío nosotros no nos protegemos como cuando salimos, por ejemplo, un día de verano bueno, ojalá todos lo hagan, nos salimos sin un bloqueador, ¿ya? Yo tengo ando con bloqueadores en el auto, en todos lados, porque obviamente el sol ya no está para estarlo recibiendo tan amigablemente en el verano, ¿ya? Y en el invierno, ¿qué hace? Nuestra piel libera grasita, ¿verdad? Para poder protegerse ante las inclemencias y los factores extra, ¿ya? ¿Qué pasa? Mucha gente dice, es que yo no me echo crema en la piel, en la carita, en la cara, porque yo ya tengo la piel grasa, o sea, le voy a estar echando más grasa. Error, ¿ya? De hecho, el aplicarse crema, de cierta forma, va entrenando nuestra piel para que ella no libere tanta grasita. Porque ella dice, ah, no, es que me entregan hidratación, por lo tanto no necesito liberar tanta grasita como antes. No habla, pero sí es una forma, ¿verdad?, de ir disminuyendo los niveles de grasa de nuestra piel, el usar cremas. Obviamente dentro de las cremas no podemos usar cualquiera, ojalá usar cremas, ya, sobre todo cuando una persona tiene piel grasa en general, debe buscar cremas que estén basadas, ¿verdad?, en agua, ¿ya? Yo no voy a promocionar ninguna crema, pero generalmente las cremas vienen cuando son en base a grasas o agua, lo dicen, ¿ya? Generalmente que Aqua Defense, que Hidra no sé qué cosa, ahí tenemos que ver las cremas, ¿ya? Si dice que es más grasita, esa está más recomendada para pieles que ya son secas. Pero las pieles que son grasas y se quieren aplicar cremas, deben usar unas que sean en base a agua. De hecho, su composición es como más gelatinosa, como si fuera un gel, más que una crema, como por ejemplo, la crema lechuga antigua. Esa es una composición grasa, ¿cierto? Es espesa, es como gruesa, ¿ya? Y de hecho quedamos brillantes cuando uno se echaba la crema lechuga. Estoy hablando de la antigua, la de tarro, para decir una crema en general. No sé si todas la conocerán, sí. La casa de mi abuelo era la clásica la crema de lechuga, ¿eh? Yo la veía en todos lados, los tarritos. Yo la usé porque le robaba, me gustaba creerme adulta y me echaba crema de lechuga. Yo, por ejemplo, tengo la piel grasa, lo que tengo que usar que son cremas en base a agua, ¿ya? Así. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque así entrenamos a estos poros, particularmente llamados glándulas sebáceas, ¿verdad? Para que dejen de liberar tanta grasita, ¿ya? Y si se fijan, aquí tenemos los corpúsculos, la capa Gregs, corpúsculo Ruffini, dermis, y aquí, ¿cierto? Todas estas hebras, la azul con la roja obviamente hace referencia a la irrigación sanguínea, y estas que son medias verdosas, rojizas, estas de aquí, vendrían siendo los distintos terminales nerviosos,
que van a recibir, ¿verdad? La información de temperatura y calor y van a poder reaccionar. De hecho, no sé si ustedes, yo, a ver, no puedo usarme de ejemplo porque yo casi, no es que no tenga pelo, no soy lampiña, pero tengo poquito y son muy claros, no se ven, ¿ya? Pero, por ejemplo, aquí la imagen nos muestra los pelos paraditos, ¿verdad? Que es cuando comúnmente le llamamos la piel de gallina, ¿verdad? La piel de gallina es un mecanismo que tiene nuestro cuerpo para poder evitar la pérdida de calor, ¿ya? Ustedes saben que nuestro cuerpo va generando constantemente calor para poder, ¿cierto?, funcionar, ¿ya? Por lo tanto, eh, para el cuerpo significa un gran sacrificio liberar ese calor. Y para evitar que lo perdamos, existe esta reacción de piel de gallina, ¿ya? El término científico para referirse a ese fenómeno sería piloerección. Pilo haciendo referencia al pelo, al vello, y erección, ¿cierto?, a que se para. De hecho, por eso se llama erección ¿verdad? Al levantamiento del pene, ¿ya? Erección significa levantar, ¿ya? En este caso, la piloerección habla de que el pelo se coloca en este caso, erguido, porque recuerden que cuando hace calor se baja, y lo que hace al estar paradito, genera una especie de cápsula, verdad que no puedo rayar, esperen. Genera una especie de cápsula en la cual, verdad, genera como aquí una base en donde va atrapando el calor para que éste no se pierda tan fácilmente, ¿ya? Cuando hace calor, los baja para que así el calor pueda salir fácilmente a la superficie y que no nos comencemos a asar. Tanto la piroerección es una forma que tiene el cuerpo para poder evitar la pérdida de calor, ¿ya? Por lo tanto, en el tacto vamos a tener, ¿cierto?, en la piel, nuestras capas, ¿verdad? Y vamos aquí a tener un receptor del tacto. Ya dijimos que la piel es el órgano encargado de la percepción del tacto y que el tacto corresponde a la percepción de la presión ejercida sobre la piel, ¿ya? Y los receptores de este estímulo se ubican en la capa de la piel denominada dermis. O sea, se encuentra en la capa media, no en la epidermis, o sea, no es superficial, sino que es la capa intermedia. ¿Ya? Perdón. Y dijimos que además del tacto recibir, si se fijan, estímulos de presión, también la piel percibe otros estímulos como la temperatura y el dolor, ¿ya? Particularmente. Por lo tanto, como dice ahí el título, esta es una imagen, por si acaso, eh, el tacto vendría siendo una verdadera alarma, ¿verdad?, para dar variada información, ¿ya? Como dice ahí, ahí vamos a leer el texto. Dice, la piel es sensible a muchas situaciones diferentes. Al calor, el frío, el dolor, el tacto y la presión que generan muchos estímulos, ¿ya? Todas esas son algunas de las cosas que generan estímulos, ¿ya? Obviamente estos estímulos son captados por algunos receptores especializados encargados de llevar esta información hasta nuestro cerebro, ¿ya? Por lo tanto, de cierta forma, ellos actúan de antenas parabólicas recepcionando información que puede ser útil para nuestro cerebro basados en lo que hay a su alrededor o lo que es su entorno, ¿ya? Y la mayoría de estos mensajes evitan, por ejemplo, que nos hagamos daño, que nos lastimemos, ¿verdad? Y evitan eh, consecuencias más severas. Esa es la palabra. Por ejemplo, eh, si hay una vela encendida, ¿ya? Por ejemplo, nosotros acercamos la punta de nuestro dedo. Nosotros obviamente podemos no llegar a tocar la llama de la vela, pero sí vamos a percibir, ¿verdad?, ese calor,
aunque no nos toque, ¿ya? O sea, nos permite poder establecer, ¿verdad? Ciertos parámetros y va a estar ahí atendiendo para que a lo mejor no nos quememos. Porque cuando, por ejemplo, a ver, no sé si les ha pasado, pero por ejemplo, hay veces que hace tanto frío que nos ponemos ahí muy cerquita de la estufa, ¿verdad? De hecho, mi papá es de esos que se para así con las manos atrás y con la estufa atrás, en la espalda, ¿ya? Y se pone ahí a recibir todo el calorcito. Sobre todo cuando teníamos en esa época bosque, ¿ya? Ahí se paraba a recibir el calor. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de que aunque él se haga para atrás, por ejemplo, sin ver, que obviamente la vista es el mejor, el que se anticipa de cierta forma un poquito más a los hechos, el hecho de que él tuviera las manos atrás permitía cierto saber qué tan cerca estábamos o no de la estufa. ¿Por qué? Porque a medida que nos íbamos sintiendo el aumento de calor, podíamos tener la idea, ¿verdad? De que, no, o sea, de que nos podíamos llegar a quemar. ¿Ya? Por ejemplo, em, eh, hace un tiempo, cuando teníamos, como les comentaba, Bosca, yo llegué de trabajar, creo, en la nocturna, estoy hablando hace varios años atrás, que salíamos como un cuarto, yo llegaba, o sea, salía como un cuarto para las 11 del liceo y me venía caminando para la casa, o sea, llegaba aquí como un cubito de hielo y mi madre me estaba esperando con la estufa prendida. ¿Qué es lo que hice yo? Me instalé al lado de la estufa, en el sillón, ahí. Y uno no halló nada mejor que poner las manos ahí al ladito. ¿Qué es lo que pasa? Yo venía tan fría del exterior, ¿ya? Que mis manos estaban insensibles, ¿ya? O sea, el frío hizo que mis manos perdieran sensibilidad. Por lo tanto, yo estaba ahí con mi manito encima de la estufa tratando de calentármela. ¿Y qué pasó? Pasé de un frío extremo a un calor extremo. ¿Qué es lo que pasa? Anularon mi sentido de la temperatura y no sé en qué momento ni cómo pasó, hasta que sentí mi otro sentido, que fue el olfato, dice, madre, o sea, no dije madre, dije mamá, hay olor a pollo quemado. Y en eso que yo, obviamente, cuando uno habla, tiende a mover las manos, y cuando le digo, hay olor a pollo quemado, me acerco las manos a la cara y veo que tengo todo el dedo, pero duro. O sea, la piel estaba dura. O sea, es como que yo hubiera puesto un pedacito de carne a sellar en el sartén. Eso es prácticamente. ¿Qué es lo que pasó? El hecho de cambiar tan drásticamente desde un frío extremo a un calor hizo que mis receptores de calor, ya que son estos de aquí, ya que estos parecieran como unos, digo que parecen unos arbolitos, todo acá, eh, se anularon. Por lo tanto, no tuvieron el tiempo de activarse antes de que yo los pusiera al calor. Por lo tanto, se desactivaron de cierta forma hasta que, obviamente, mi sentido del olfato no falló, no venía tan congelado y me hizo percibir, o sea, si yo no hubiera sentido el aroma, la verdad, a lo mejor no hubiera quitado la mano, no me hubiera dado cuenta que yo no sé en qué momento bajé la mano y la apoyé en la estufa. ¿Ya? ¿Qué pasa? Obviamente ese tejido se regenera por células, ¿cierto? Pero estuve bastante tiempo sin sensibilidad en esa zona porque claramente con la quemadura dañé los receptores. Y ahí no se dañó solo el receptor de calor, sino que el de frío, el de dolor, el de presión, de hecho, se pone como una cascarita y yo no sentía nada, ¿ya? Hasta que obviamente mi piel se regeneró y cambié todo ese tejido. Pasa algo similar, ¿verdad? Con todo, ¿ya? Por lo tanto, si se fijan, tienen una forma diferente entre los sentidos, por ejemplo, o sea, los receptores de calor, de frío, ¿verdad? El de dolor o el de presión, ¿ya? Sobre todo el de presión, porque el de presión va conectado a otros factores, a otras ideas, ¿ya? A otra zona de lectura, por decirlo así. ¿Ya? Yo no sé si algo más les llama la atención.
En el dibujo hay algo que me quisieran preguntar, no sé si le... ¿Qué creen que está simbolizando esto? Entre medio. ¿Qué serán esas bolitas de ahí? Ya que estamos hablando de la piel. ¿Alguien tiene un indicio? ¿Se le ocurre lo que puede ser? Porque aquí, recuerden, esta es la epidermis, todo esto es la endodermis, o sea, perdón, la dermis. Acá tenemos receptores, tenemos aquí el saquito de la glándula sebácea, porque en ocasiones está por separada, en un poro separado, o en ocasiones también esa glándula sebácea está ahí con un pelito. Hay veces que ese pelito no puede salir y se forman esas famosas, eh, ¿cómo les llaman? Estos famosos quistes sebáceos, o el vello encarnado que le llaman, ¿cierto? Pero esto, ¿qué será? Esto que está aquí abajito. ¿Qué contiene la piel que todavía no hemos dicho o no hemos nombrado? Parte de vello, receptores. Si a alguno le da vergüenza prender el micrófono, me puede escribir por el chat. No hay problema. ¿Nadie? ¿A nadie se le ocurre? Las diferentes capas de la piel, ¿o no? Ya, sí. Y dentro de las capas de la piel hay algo que a lo mejor algunos tenemos de más y otros de menos. ¿Qué será? Y digo tenemos de más porque yo soy una. Arriésguense, no tengan miedo de contestar. ¿La grasita? Muy bien, fue Jessica, creo. Muy Sí. bien. A ver, el término correcto sería el tejido adiposo, ¿verdad? Pero en buen chileno sería la grasita, ¿ya? Si se fijan, forma parte, de verdad, de los tejidos de la piel y también en ciertas ocasiones ocupan el espacio del músculo, ¿ya? Yo soy, por eso yo les decía que yo era una de esas, porque claramente mi imagen demuestra que estoy bastante pasadita de kilos, ¿ya? Eso quiere decir que tengo más tejido adiposo que a lo mejor otras personas, particularmente. Pero sí, hace simbología, ¿verdad?, a que está parte del tejido adiposo. ¿Ya? Esa es la palabra adecuada, tejido adiposo. ¿Ya? ¿Qué es grasa? ¿Ya? Entonces, luego tenemos aquí unos receptores especiales, ¿ya?, que se llaman electroreceptores. ¿Ya? Los electroreceptores son específicamente de algunos animales, no todos los tienen. Y estos electroreceptores, como lo dice el nombre, de cierta forma nos puede dar un indicio, detectan la energía eléctrica, ¿ya? Y eso lo tienen algunos peces. Por ejemplo, aquí está ese hoyito, es un espiráculo, y estos puntitos rojos vendrían siendo todos los termorreceptores. O sea, perdón, los termos no, los electroreceptores. Luego tenemos acá también en la piel, si se fijan, los electroreceptores están en la piel, pero no de todas las personas, ¿verdad? O sea, en este caso no de todos los animales. Principalmente están en algunos peces, ¿ya? Los nociceptores, ¿ya? Son los receptores específicamente para la sensación del dolor, ¿ya? Son los que perciben el dolor. Por lo tanto, nos permiten detectar el daño físico y químico de los tejidos. ¿Por qué físico y químico? Porque no solamente tenemos daño, ya sea por caída, porque nos pegamos, porque nos caímos de, ¿cierto? Cuando decimos que andábamos con la boca abierta, que estaba muy grande la hormiga, por no decir otra cosa, ya nos podemos caer, nos hacemos daño físico, un corte, ¿verdad? Pero también existe la posibilidad que hagamos un daño químico. Por ejemplo, nos cayó un producto
valga la redundancia, producto químico. Voy a dar el nombre mejor. Un poco de cloro, o nos cayó un poco de soda cáustica en nuestra mano, y obviamente eso daña de manera química los tejidos, ¿ya? Y al dañarse de forma química, ¿verdad? Nosotros tenemos unos receptores para poder decirle a nuestro cuerpo que algo pasó, que algo se dañó, ya sea física o químicamente. No sé si hasta ahí vamos bien. ¿Si me pueden comentar? Sí, Sí. profe. ¿Sí? Ah, ya. Entonces hasta ahí vamos bien. Obviamente aquí el ejemplo, colocan ahí un clavito, el cual obviamente se nota que penetró la epidermis, ¿verdad? Nuestro receptor ahí del dolor, los nociceptores, perciben ese daño, ¿verdad? Liberan unas sustancias llamadas prostaglandinas, que son unas hormonas, y, ¿verdad? Y llevan el potencial de acción, ¿verdad? A la médula espinal para poder dar respuesta, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Decir, ah, me dolió, ¿cierto? Gritar, o vamos a sentir el dolor y vamos a tener todas las sensaciones que tenemos, ¿verdad? Cuando algo nos pasa, ¿verdad? Cuando nos quemamos pasa una quemadura, si es por, a ver, yo lo que sí siempre he tenido dudas existenciales es si es que una quemadura por agua sería un daño físico o químico. Porque una quemadura, por ejemplo, por cloro o soda cáustica, porque eso es lo que hace la soda cáustica, por ejemplo, quema la piel, la corroe, eh, se considera un daño químico. Pero ahí tengo la duda. Así que eso es. Receptores del dolor. De hecho, mire, acá hay una imagen donde dice las terminaciones nerviosas, llamadas nociceptores, transmiten los mensajes de dolor a través de los nervios periféricos y la médula espinal al tálamo. O sea, miren, para que vean el recorrido, tenemos de el nervio periférico, o sea, desde el receptor, que está en los nervios periféricos, ¿verdad? Viajan hasta la médula ósea, o sea, perdón, a la médula espinal, la médula ósea es lo que protege, la médula espinal, y la médula espinal lo lleva hasta el tálamo. Recuerden que esta zona que está en unión entre la médula y el cerebro, ¿ya? ¿Qué hace el tálamo? Alerta a la corteza cerebral, a la zona externa, ¿verdad?, del cerebro, que es la parte pensante, ¿ya? Y envía un mensaje de vuelta al sitio lesionado diciendo a los nociceptores que suspendan el envío de mensajes de dolor. O sea, cuando ya recibimos la información y sabemos que algo pasó, suspenden, ¿verdad? El envío de este mensaje. Se podría decir que el mensaje se envía hasta que el cerebro dice, ya entendí, y ahí se deja. Obviamente nosotros seguimos percibiendo dolor porque empieza a ocurrir aquí, pero ya ocurrió lo más importante, que era la comunicación, o sea, darnos cuenta que, por ejemplo, ahí el caballero está abriendo un frasco y sufrió una lesión en su manito porque hizo demasiada fuerza. O, por ejemplo, si nos caemos, llegamos a percibir el dolor. No me deja cambiar a PPT. Y si no estoy mal, este es el último, que son los fotorreceptores. Foto, eh, la palabra foto hace referencia al concepto de luz, ¿ya? De hecho, la palabra fotografía significa que es la gráfica de la luz, ¿ya? Eh, por lo tanto, estos fotorreceptores son receptores que lo que hacen es recibir la luz, ¿ya? Ellos reaccionan con las radiaciones luminosas, ¿ya? Y permiten detectar imágenes del exterior, también sus formas y los colores. Acá obviamente al ladito tenemos la imagen, la estructura básica del ojo, ¿ya? Si se fijan acá, a pesar de que nosotros vemos algo como circular, tenemos aquí unas cositas, unas capas, ¿cierto?, que sobresalen, que son, ¿verdad?, lo que es la córnea, ¿verdad? Tenemos el iris, que es la parte de color, ¿verdad?
La pupila, que en sí no es una estructura, sino que es un agujero, ¿ya? Tenemos el cristalino, y acá atrás tenemos una zona, ya una parte, que se llama retina. Y esta retina tiene aquí unos receptores que se conectan con el nervio óptico, y ellos llevan obviamente la información a nuestro cerebro, ¿ya? O sea, hace todo un recorrido. Por lo tanto, ¿dónde encontramos esos fotorreceptores? En la retina. Particularmente la retina es una parte del ojo, ¿ya? Por lo tanto, la vista nos informa del tamaño, la forma, el color, la posición, la distancia y la velocidad a la que se desplazan los objetos. O sea, nosotros podemos darnos cuenta si un objeto está en movimiento gracias a la vista. De hecho, en ocasiones nuestro sentido de la vista nos engaña. Por ejemplo, antiguamente uno que andaba más en micro, se paseaba más en micro, y nos sentábamos ahí en el rodoviario a esperar que la micro saliera. Hay veces que la micro de al lado iba saliendo, y ¿qué es lo que pasa? Nosotros veíamos moverse la micro de al lado, pero pensábamos que éramos nosotros los que nos estábamos moviendo. Por lo tanto, este efecto, ¿verdad?, del movimiento, se podría decir que de cierta forma engañaba a nuestro cerebro, haciéndonos creer de que nosotros estábamos en movimiento y no que era el objeto de al lado, ¿ya? Pero sí tenemos la capacidad de darnos cuenta por nuestros ojos de que estamos en movimiento, ¿ya? ¿Quién es el órgano de la vista? Los ojos, ¿ya? Y en nuestros ojos vamos a encontrar obviamente partes que, zonas que lo protegen, como lo son los párpados, las pestañas y las cejas, ¿ya? Para quien no, o sea, para quien no sabía, nuestras pestañas y nuestras cejas cumplen una función. ¿Cuál creen ustedes que es la función de nuestras cejas, por ejemplo? ¿Hay alguien que lo conozca o lo desconozca? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la función de nuestras cejas? Porque no están solo de adorno, por algo las seguimos manteniendo. ¿Cuál será la función? De hecho, no sé, algo de la evolución, algo importante de la evolución, es que nosotros hemos perdido prácticamente el pelo de todas las zonas que no... A ver, déjeme ordenar la idea. De cierta Es, forma nosotros, la evolución ha hecho que hayamos ido perdiendo todo el pelo en donde no lo necesitamos. Ya recuerden que nosotros venimos de los primeros homínidos, ¿verdad? Y ellos eran peludos. O sea, según la ciencia eran peludos. Pero poco a poco fuimos perdiendo el vello en donde el cuerpo no lo necesitaba, ¿ya? Pero, si se fijan, a pesar de que hemos perdiendo el vello, esto todavía lo tenemos. Obviamente para las mujeres que somos pretenciosas, muchas veces nos sacamos las cejas. Pero esas cejas tienen una función. Por algo, siguen ahí. Creo que alguien iba a proteger contestar y le interrumpí. Perdón. proteger el sudor, Muy para que no, bien. no lo entre Muy, el sudor al ojo. muy bien, Jessica. La importancia de la ceja, o sea, obviamente no atrapa todo, ya, dependiendo de la actividad física, o cierto, de lo que haga. La función principal de la ceja es lograr atrapar el sudor, ¿cierto? Que cae desde nuestra frente, ¿ya? Por lo tanto, se podría decir que ahí está de esponjita para poder atrapar ese sudor y para que ese sudor no entre a nuestros ojos. ¿Por qué? Porque el sudor es un líquido irritante para nuestra vista, ¿ya? Yo no sé si alguien se ha dado hace mucho deporte. Yo cuando me la di deportista, yo soy súper buena para sudar, ¿ya? Yo camino un poquito con la mascarilla y ya estoy sudando la frente. Por lo tanto, es lo más horrible cuando cae una gota de sudor en los ojos, ¿ya? De hecho, es muy irritante porque obviamente el sudor tiene un pH bastante ácido, ¿ya? Obviamente nos da el tiempo suficiente para que nosotros nos alcancemos a lo mejor a secar antes de que caigan los ojos, pero esa es la función de las cejas. ¿Y las pestañas?
Nosotras, las mujeres que nos encrespamos las pestañas, la Nos verdad, protege De las basuritas para que no de nos los entren. cuerpos extraños que pueden entrar en el ojo. ya de la basurita de los cuerpos extraños. De hecho, en ese sentido, ahí trabaja de manera de manera paralela con el párpado, ¿verdad? ¿Cierto? Ahí hacen un trabajo en conjunto, la pestaña lo atrapa, ¿verdad? Y el párpado, ¿cierto? Evita que entre. Pero también una segunda función, que a lo mejor las que no ahí nos estamos encrespando las pestañas, porque yo digo estamos porque lo hago, estamos inhibiendo su función, que es el ser una especie de quitasol para nuestros ojos, ¿ya? Estas pestañas también cumplen la función, ¿verdad?, de atrapar un poco y filtrar la cantidad de luz que entra a nuestros ojos, sobre todo cuando estamos expuestos a mucho sol, ¿ya? Por eso nosotros vamos a seguir teniendo cejas, vamos a seguir teniendo pestañas, aunque sigamos evolucionando y sigamos perdiendo pelo, ¿ya? Así que ahí están, son una fuente de protección. De hecho, a lo mejor algo que no coloqué aquí, que hubiera sido importante colocarlo, tenemos otra estructura más que cumple función de protección, que son las glándulas lagrimales, que se encuentran aquí, ¿verdad? Y que obviamente cumplen también una función de hidratación en el ojo y también participan en el proceso de limpiado, ¿verdad?, de nuestros ojos cuando también tenemos agente extraño. Así que eso sería otra forma de protección. ¿Cuáles son las partes que se ocupan de la visión? Bueno, tenemos un globo ocular que está compuesto por varias estructuras, pero las más importantes obviamente son la pupila, que como lo dije es como un agujero, ¿ya? El iris, que es la parte de color, que al final es un músculo, ¿ya? El cristalino, que es un lente, ¿ya? El cristalino es como si tuviéramos este cristal adentro, ¿ya? Y nos permite, lo importante del cristalino, que es como un lente flexible, lo cual permite que nosotros, dependiendo de nuestra necesidad, podamos acomodarlo para ver de cerca y que cuando yo levante la vista aquí, se acomode para poder ver de lejos. ¿Qué consistencia tiene el cristalino? Tiene la consistencia, a ver, yo nunca he tocado un implante de senos. Espero, no necesito y espero no tener que hacerlo nunca. Pero no sé si ustedes lo han visto en la televisión, ¿cierto? Que tiene como una estructura así como gelatinosa rodeada por una cosita. Es una cosa así, ¿ya? Y ese cristal, de hecho, se puede, obviamente, estirar y achicar, dependiendo si queremos ver de cerca o de lejos, ¿ya? Ese es el cristalino. Obviamente hay personas, como yo, que tenemos algunos daños en la vista y necesitamos incorporar, ¿cierto?, estos cristales, ¿verdad?, para poder ayudar en el proceso de visión. Y dijimos que la retina, ¿cierto?, es la cara interna del ojo y es ahí en donde encontramos particularmente los fotorreceptores, que son estas células especiales, ¿verdad?, que captan la luz que ingresa a través de nuestra pupila, porque el iris claramente tiene color, es un músculo, pero la única función que cumple el iris, ¿cierto?, es agrandar la pupila o achicar la pupila, ¿ya? O sea, el iris vendría siendo como una puerta, ¿cierto? Si se achica o sea, si se contrae o se descontrae, permite que la pupila se ensanche o se achique, ¿ya? Por ejemplo, la pupila, que dijimos que era como un agujero, aquí sería como extraño yo acercarme mucho, pero a ver si lo logro, porque quiero hacer el ejercicio a ver si me funciona con la lámpara que tengo acá. Está muy lejos. A ver, con el celular. Yo voy a apagar esta para que no esté tan fuerte. ¿Dónde tengo el flash? Por ejemplo, no sé si se logra ver, la verdad la cámara no es muy potente. Nosotros tenemos, ¿verdad?, el ojo que es como, tenemos la parte de color, que la mía no es muy agraciada, omiten todo lo corrido, la parte de color café en la pupila, pero por ejemplo, si yo me coloco el flash, esto es muy perturbador para algunos, vemos que mi pupila está muy chiquitita. De hecho, que estaba más chiquitita que la de acá, ¿ya? Yo miro para acá porque estoy viendo la pantalla. Pero si podemos ver, ¿cierto? Mi pupila se hace más pequeña. Y se hace más pequeña porque al colocarle mucha luz, una fuente de luz muy fuerte, si se fijan, ahí está, lo que hace es achicar el agujerito para poder evitar que entre más luz.
Si yo lo alejo, obviamente, ahora no se va a notar, pero mi pupila se vuelve a agrandar porque ya no tiene la luz, no hay tanta luz. Por lo tanto, ese canal se puede abrir para que pueda recibir más luz. Voy a apagar el flash. Como los gatos. Como los gatos, claro. La diferencia es que los gatos lo hacen como alargado. El de nosotros no, es como si fuera... ¡Ay! Me puse mucha luz. Eh, nosotros lo hacemos, ¿verdad? De manera circular y ellos lo hacen de manera alargada. En el día es mucho más notorio que los gatos, cuando hay mucha luz, ¿cierto? Tengan solo como una línea, ¿verdad? Se les ponen sus ojitos como así, ¿cierto? Y cuando hay poca luz, se ven sus ojitos como el gato con botas, ¿verdad? O muy parecido a nosotros, ¿ya? Esa es la diferencia. Nosotros no, po. Nosotros podemos tener la pupila más abierta o más pequeñita, ¿ya? Cuando está abierta es porque hay poca luz. Por lo tanto, abre todo para que todo lo poco que hay logre entrar. Pero cuando hay mucha luz, lo contrae para que pase lo justo y necesario, ¿ya? De hecho, este ejercicio es muy interesante, hacerlo con un espejo y verse. De hecho, lo interesante, yo ahora no lo voy a hacer porque sería muy aparatoso, pero ustedes sí lo pueden hacer. No mucho rato, sí, porque si no pueden dañar su vista. Pero es, por ejemplo, estar con un espejo y colocarnos la fuente de luz muy potente y ustedes van a lograr ver cómo el iris se contrae, o en este caso se achica, para poder que la pupila quede más pequeñita y filtrar la cantidad de aire, perdón, la cantidad de luz que ingresa, ¿ya? Por lo tanto, esa es la única función que cumple. Y el iris, obviamente hay unos que son, dijimos, más agraciados, hay otros que son más comunes, como los míos, que son cafecitos, eh, pero eso tiene que ver con pigmentación, no tiene ninguna función el hecho de que sean azules, café o negro, ¿ya? Pero no importa el color de ojo que tengamos, la pupila siempre tiene este color oscuro. De hecho, me voy a poner los lentes porque, nada, ¿ya? Y eso es lo interesante. Entonces, voy a pasar a la siguiente, ¿cierto? Ahí tenemos la ceja, tenemos las pestañas, los párpados, ¿ya? El párpado inferior, ¿cierto? Obviamente no tiene mucho movimiento, pero sí, obviamente también cumple la función de proteger el ojo, ¿ya? Tiene movimiento, eso sí, porque cuando cerramos el ojo se podría decir que los dos se encuentran, ¿ya? A diferencia de, por ejemplo, lo que pasa en la mandíbula, que la mandíbula de arriba no tiene ningún movimiento y solamente la mandíbula de abajo es la que se mueve. Es la única que tiene un movimiento de subir y bajar. De ahí viene el dicho, ¿cierto? Que yo creo que todos nos han dicho, soy más flojo que la mandíbula de arriba. La mandíbula de arriba no hace nada. La única que posee movimiento, ¿cierto? Es la de abajo y obviamente nuestra lengua y así, ¿cierto? Por lo tanto, dentro del proceso de la visión, ¿ya? El ojo, ¿cierto? Va a ser el órgano encargado de captar la luz. La capa interna del ojo se llama retina y posee estas células especializadas que se conectan con nuestro cerebro a través del nervio óptico, ¿ya? Entre las células especializadas que captan los estímulos luminosos, hay células encargadas de la percepción del color, o sea, no solamente perciben la luz, sino que también perciben el color, y otras captan el brillo, ¿ya? Y es posible que otras células sean responsables de captar la profundidad, ¿ya? Y aquí estaría, en esta zona estaría la retina, ¿sí? Aquí tenemos una mejor imagen, si se fijan. Acá tenemos, primero, esta parte de aquí vendría siendo como nuestro primer lente, que se llama córnea, ¿ya? Aquí el agujerito, si se fijan, se muestra como un agujero, que es la pupila. Este que está aquí, esto verde, que está aquí también prolongado, es el iris. Todo obviamente sería el globo del ojo y aquí tendríamos la retina. Este cristalino se puede, como diríamos, apachurrar hacia allá, hacerse más alargado para ver de lejos, o apachurrarse, dijo, de esta forma para poder ver de cerca, ¿ya? Eso es lo especial, que este cristalino se puede engrosar de distintas formas para poder regular la vista de lejos o de cerca, ¿ya? Lo que no podemos hacer nosotros, por ejemplo, con los lentes. Los lentes o son de lejos o son de cerca, o o sea, con la tecnología ahora hemos creado lo que son los multifocales. Hemos creado como si yo hubiera hecho los lentes, pero para que se entienda, ¿cierto? Antes teníamos que usar un lente de cerca o un lente de lejos para corregir nuestra visión, ¿ya?
Entonces, el sentido de la vista es el que nos permite percibir sensaciones luminosas y captar el tamaño y lo que hemos dicho, ¿cierto?, la forma de los objetos, ¿ya? Estas sensaciones llegan a través de los ojos, que son los órganos encargados de la visión. Dentro del mismo se encuentran células receptoras, ¿ya? Sabemos que el ojo es un órgano bastante delicado, ¿ya? Es muy fácil que se dañe, por eso tenemos estas zonas protectoras, ¿ya? Porque una basurita incluso puede generar un derrame y un daño irreparable en la vista. O sea, yo creo que es uno de los órganos que más tenemos que cuidar, ¿ya? Su parte delantera está protegida del polvo y otros cuerpos extraños por las cejas, las pestañas, los párpados, y aquí sí puse las glándulas lagrimales, ¿ya? Eso, que era el resumen, ¿verdad? Es lo que yo hoy día les quería compartir, ¿ya? Yo no sé si existe alguna duda, algo que les llame la atención, si quieren saber de alguna enfermedad de la vista, no sé, alcanzaría a mostrar. No es obviamente lo que conlleva este tema, pero si a alguno le causa extrañeza, tenemos estos 5 minutitos para poder conversar. Porque a lo mejor alguien tiene un problema en la vista y no sabe qué es. Porque muchas veces los doctores le dicen, no, es que usted tiene miopía, pero no le explican lo que es la miopía. ¿Y el derrame por qué se produce? Un derrame en la vista se puede generar por diversos factores. Uno puede ser lo que comentábamos, ¿cierto? Alguna basurita que dañe, ¿verdad?, los capilares que nosotros tenemos en nuestra vista. O también puede ser una alza de presión, ¿ya? Ya sea por algún agente externo o incluso por una presión mal ejercida, ¿ya? O sea, hacer mucha fuerza, eso puede llevar a un aumento de la presión ocular y obviamente esas venitas, como lo pasa en nuestro cuerpo también, se pueden llegar a reventar y se generan los derrames. Antes, el derrame es multifactorial. De hecho, a veces los derrames incluso se pueden generar por infección, porque pasa lo mismo. La infección lo que hace es inflamar la venita, la vena se inflama tanto que hace, se revienta y se acumula la sangre. Esa es una de los factores. Pero Gracias. es multifactorial. Va a depender. De hecho, hasta incluso una pestaña puede, si uno se frota mucho, puede llegar a producir algún derrame, no en sí la pestaña, sino que nuestra fricción, ¿verdad? Si hay alguna venita delicada, bueno, no vena, es un capilar delicado, se puede llegar a romper. Las venas, a ver, no es que no sean venas, lo que pasa es que los capilares son, en este caso, las arterias o arteriolas más pequeñitas, ¿verdad? Las venas y las arterias son las cavidades, en este caso los cordones más anchos, y a medida que se van achicando, ¿verdad?, tienen otros nombres. Pero en este caso, los más pequeñitos son los capilares. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Si no es así, damos por terminada la clase. Espero que esté muy bien. No sé si hay alguien por ahí interesado. ¿Por qué pica mucho como el lagrimal del ojo en la noche, sobre todo? En Bueno, la a mí. noche, a ver, a mí, por ejemplo, me suele pasar que en la noche se acumula mucho, sobre todo cuando la persona es alérgica. ¿Qué es lo que pasa? Durante todo el día acumulamos basurita aquí, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? El conducto lagrimal, bueno, nuestros ojos y nuestro conducto lagrimal están comunicados aquí. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces el polvo, claro, nosotros evitamos que entre al ojo, pero se va hasta esta zona. De hecho, no sé si les pasa, pero las mujeres que se maquillan, ¿ya? Lo más probable es que en el día, ¿cierto?, se estén limpiando aquí. ¿Por qué? Porque obviamente entre las lágrimas, ¿cierto?, arrastramos el polvito, se acumula aquí. Y de hecho, si ustedes se han echado gotas para los ojos, ¿verdad?, se van a dar cuenta que mucho de ese líquido baja por nuestra fosa nasal, ¿ya? Y es porque toda esta zona está conectada. ¿Ya? Tanto muchas veces el polvo, ya sea que entró por nuestros ojos o por nuestras fosas nasales, puede generar irritación y generalmente son señales de alguna alergia, ¿ya? Yo, por ejemplo, uso gotas para eso, para los ojos, porque se me tienden a irritar. Es eso. ¿Y el Dígame. astigmatismo qué es? El astigmatismo, mire, le voy a mostrar cómo nos podemos pasar un poquito, esto no se corta. Les voy a mostrar mejor cuál es el astigmatismo, ¿ya? Yo tengo aquí una imagen, se la muestro al tiro, porque así me van a comprender mejor, ¿ya?
Este es un PPT, el que les voy a compartir es un PPT de enseñanza media, o sea, de primero medio particularmente, que aquí yo lo estoy viendo los ojos, veo los ojos de otra forma, ¿cierto? Desde el punto de vista de que es un lente, ¿ya? Y me voy a saltar todo esto, pero quiero mostrarles aquí los tres problemas de la vista más conocidos, que es la miopía. Miren, así debería ser un globo ocular, ¿ya? Redondito, ¿verdad? Redondito, pero con la córnea hacia afuera. Ah, pero si agrando la imagen más fácil. Ahí sí, con la córnea hacia afuera, ¿ya? Esa es la forma. Aquí está la imagen que yo les comentaba. Si se fijan, cuando se aplana de acá, nos permite ver, ¿cierto? Objetos de lejos, y cuando se aplana hacia acá, vemos objetos de cerca. Si se fijan, el cristalino tiene esa capacidad, ¿ya? Entonces, si se fijan en esta imagen, no es que la imagen esté alargada. ¿Qué pasa? La miopía es cuando el globo ocular no tiene esta forma tan esférica y parece que lo hubieran aplastado el globo ocular. Si se fijan, es más alargado hacia la parte delantera y trasera. Es como un óvalo. ¿Qué es lo que pasa? Al entrar la luz, ¿qué pasa? Aquí la luz no llega a la retina. Y al no llegar a la retina, claramente, ¿qué pasa? No podemos ver las imágenes con nitidez, ¿ya? Vemos las imágenes borrosas. Obviamente, mientras más achatado, tenemos un grado de miopía mayor, ¿ya? Mientras menos achatado aquí, o sea, mientras más parecido a una esfera sea, menos problema de miopía, ¿ya? ¿Y por qué? Porque mientras más redondito sea, esta imagen se va a formar mejor acá atrás. O sea, la luz va a llegar mejor a la retina. ¿Cierto? Aquí tenemos la visión normal, la luz debería llegar a la retina para ser leída, y aquí no llega a la retina, ¿ya? Obviamente se corrige con un lente. La hipermetropía pasa a lo contrario. Parece que lo hubieran achatado hacia allá. Por lo tanto, se podría decir que es un óvalo de esa forma. Está más achatado hacia arriba, o sea, está más gordito hacia arriba y hacia abajo. Por lo tanto, se podría decir que la imagen no llega bien a la retina, ¿cierto? Llega desenfocada, evitando que nosotros podamos ver objetos con claridad, ¿ya? Y el estigmatismo, si se fijan ahí tenemos la hipermetropía, el estigmatismo se podría decir que el ojo no es esférico, ¿ya? Pero no está achatado para ningún lado, sino que tiene imperfecciones, lo que hace que se formen imágenes en distintos niveles, ¿ya? Por lo tanto, no se logran consolidar una sola línea o un solo punto de encuentro de la luz, generando una imagen borrosa tanto de cerca como de lejos, ¿ya? Por lo tanto, tenemos ahí un daño bastante importante, ¿ya? El estigmatismo por lo general es más complejo en el sentido, no complejo de vista, sino que tenemos problemas de enfoque, ¿ya? Nos va a costar enfocar y a veces estas personas no detectan su problema a tiempo, porque hay veces que pueden ver bien porque la vista se está forzando, pero hay veces en que hay que obligarla a ver. Y eso genera, por ejemplo, muchos dolores de cabeza, porque en cierto punto sí podemos llegar a ver bien de cerca o de lejos, pero con un doble esfuerzo, ¿ya? Yo tengo astigmatismo, por ejemplo. Por ejemplo, yo puedo andar sin los lentes. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando suelo andar sin los lentes me duele mucho la cabeza, porque hacemos ¿qué? El esfuerzo para poder ver. Muchas veces una persona que está haciendo así es porque está tratando de enfocar, ¿ya? No sé si hay alguna otra duda o consulta. No, ¿No? creo que no. No. Ya. Entonces, me despido, que estén muy bien, cuídense y que lo pasen muy bien con su familia. Un beso para todos. Muchas gracias. Ya Buenas nos vemos. noches. Chao, chao.